Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y hoy os traigo la segunda videoreseña que he preparado para este canal, que no es otra que la obra de el escritor y periodista francés Emmanuel Carrère titulada El adversario. Aquí vamos. Como ya sabéis, los que ya habéis pasado por aquí en alguna ocasión, me gusta, con las reseñas de mis vídeos, con mis reseñas en general, con cualquier cosa de las que haga, dar un rodeo a la historia que quiero contar. Esto yo lo suelo llamar intrahistoria, aunque estoy seguro de que tiene un nombre técnico. Y esto me gusta hacerlo así porque somos animales narrativos. Pensamos en pequeños tramos de ficción, en esas pequeñas historias que definen cómo somos y cómo recordamos. Aquello de, joder, esta mañana me he levantado y cuando he ido a tal me ha pasado esto. O estaba hablando con el compañero y me ha pasado esto. Esta es la manera que tiene mi memoria de recordar y de recordarme a mí mismo, de darme una pequeña identidad, una continuidad. Por eso me gusta que toda historia tenga esta pequeña intrahistoria, para que se quede tanto en mi memoria como en la de las personas a las que se la cuento, ya sea de manera oral o de manera escrita. Pues bien, ahora llego a la intrahistoria de este vídeo. Yo no leí El adversario hasta este verano, a pesar de que conocía el caso en el que está basado. Lo curioso del caso es que a pesar de conocer el título de Carrer, porque era muy conocido, estaba publicado por Anagrama, y quieras que no, si te mueves en este mundillo y tienes interés, en este mundillo no me refiero al mundillo de los lectores, me refiero al mundillo editorial, conoces los grandes éxitos de diferentes editoriales, los ves por todos lados. En cualquier caso, sí conocía el título de Carrer, pero lo curioso es que no tenía ni idea de que iba de este caso en concreto, a pesar de que yo sí que conocía este caso. Y ahora llega la intrahistoria de todo este asunto y por el cual yo me decidí no solo a leer El adversario, sino a hacer también esta reseña. El caso es que el leitmotiv que gira alrededor de toda la historia, el argumento, la trama de lo que es El adversario, es, en mi primera novela, Máscaras, la intrahistoria, que no es otra cosa que las dobles vidas de según qué personajes y cómo contaminan su alrededor y las consecuencias que tienen en las vidas de quien comparte la vida con una persona que tiene una doble vida. Bueno, vamos a meternos en materia entonces. A ver, ¿qué sucedió en 1993? En 1993, Jean-Claude Roman, un supuesto médico que trabajaba en la OMS, decidió acabar con toda su familia. Y cuando digo toda, me refiero a su mujer, a sus dos hijos pequeños y a sus padres. El motivo que puede arrojar un poquito de luz, y en este caso sería de esas luces frías, de los fosforescentes, no es otro que, tras 18 años, Jean-Claude Roman no pudo seguir manteniendo su farsa. Ni era médico, ni había trabajado en la OMS en su vida, ni tenía dinero suficiente después de haber estafado durante 18 años a todo el que se había puesto por delante para mantener un alto nivel de vida que era a lo que tenía acostumbrados a toda su familia, a la que había engañado, haciéndoles creer que era un médico súper respetado y con gran reputación. Así que con el agua hasta el cuello, solo tenía tres salidas. La primera, aceptar la culpa y confesarle a su familia que les había engañado, aceptar la responsabilidad y pagar por ello. La segunda, huir o quizás suicidarse. Y la tercera, ahorrarle a cualquier persona que hubiese creído en su farsa la vergüenza de la verdad. ¿Cómo? Acabando con ellos. No creáis que esto que os acabo de contar es un spoiler. Está basado en un caso real. Y quien fuera a ver Titanic pensando que aquello mostraba una historia de amor con happy ending, espero que no saliese decepcionado. La primera frase ya entra en materia. Dejadme que os lo lea. La mañana del sábado 9 de enero de 1993, mientras Jean-Claude Roman mataba a su mujer y a sus hijos, yo asistía con los míos a una reunión pedagógica en la escuela de Gabriel, nuestro hijo primogénito. Gabriel tenía 5 años, la edad de Antoine Roman. Luego fuimos a comer con mis padres y Roman a casa de los suyos, a los que mató después de la comida. Empieza fuerte, ¿verdad? Lo que consigue hacer Carrer con mucho tino, desde mi punto de vista, es contraponer siempre las vidas ordinarias de las personas que rodeaban al asesino, antes de que fuera un asesino, con el hecho extraordinario que cometió. Y extraordinario no porque fuera bonito, sino precisamente porque no cabe en la cabeza. Así, mientras contrapone las vidas de quienes rodean a Jean-Claude Roman,
con la propia vida de Jean-Claude Roman, también va saltando desde el presente del juicio de Jean-Claude Roman a su pasado, intentando explicar a la par que contrapone presente-pasado y vidas ordinarias con vida extraordinaria, cómo el supuesto médico francés pudo acabar escogiendo, de las tres opciones que os comentaba antes, la peor de todas, o al menos la más egoísta, o al menos la que le permitía seguir con vida a él. Pero Carrer se enfrenta a diferentes problemas mientras intenta avanzar en esta historia y desenredar algo completamente ininteligible. Y se pregunta, ¿intentar entender lo que ha sucedido aquí no es una manera de disculpar que haya sucedido? Y a la vez, y de nuevo como contrapunto, se pregunta, ¿no sería irresponsable no tratar de explicar lo que ha causado tantísimo dolor simplemente arrojando las causas a la locura del personaje que las ha cometido? Por otro lado, además, y como sucede en este tipo de casos, Carrer también se pregunta, ¿no estoy poniendo el foco en el asesino cuando debería ponerlo en las víctimas? Con eso, con poner el foco en el asesino, no estoy alimentando su vanidad a través de la atención que le estoy prestando y por tanto estoy traicionando la memoria de las víctimas. ¿No soy yo como autor culpable de centrarme en la vida de un asesino? Y por tanto lo estoy convirtiendo en un icono a recordar en lugar de en una figura que es mejor que permanezca en el olvido. Por lo que sé del proceso de escritura de esta obra, Carrer tuvo ciertos problemas a la hora de fijar el foco y al final decidió ponerlo en sí mismo. En ese sentido, es un recorrido que va haciendo el propio autor, escritor, periodista sobre un caso, pero no solo se centra en sí mismo. Pretende darle voz a todos los que rodeaban a Jean-Claude Roman y han sobrevivido. Entre ellos, su mejor amigo, Luc, los padres de su mujer, o los vecinos. Posteriormente, conforme avanza la obra, también le dará voz, aunque le cueste hacerlo, al propio autor de los asesinatos, a Jean-Claude Roman, ese médico falso, y finalmente le dará voz a aquellos que en esa segunda vida rodearon a ese médico que ya no lo es y es un asesino. Y así acaba llegando a sus propias conclusiones, que ni aclararán el drama ni explicarán cómo ha llegado a pasar esto, ni siquiera disculparán al asesino. Simplemente presenta unos hechos de lo que ha sucedido, presenta unas conclusiones, pero nunca serán definitivas. Quizá una de las mejores cosas o lo que más me ha fascinado de esta novela es que a pesar de ser pura autoficción, es decir, un relato en el que cuentas tu vida al lector, consigue que el yo se disgregue lo suficiente para dejar paso a otros protagonistas que son reales. Es decir, lo que nos cuenta es verdad, o por lo menos lo más cerca de la verdad que podemos como animales narrativos que pensamos en ficción pensar que es. En ese sentido entronca perfectamente con la tradición del periodismo que se instauró hacia los años 60 con autores como Hunter S. Thompson con su periodismo bonzo o Truman Capote con su A Sangre Fría, que creo que es el referente directo, es decir, aquel caso en el que unos granjeros de Kansas, los Clutter, fueron asesinados por dos muertos de hambre que pasaban por allí y pensaban que tenían dinero. Y Truman Capote lo contó en su novela después de unos 5 o 6 años de trabajo hasta que ajusticiaron a los asesinos. Pero no creáis que este género literario es exclusivo del periodismo. Aquí en España también tenemos un autor que ha destacado en ese sentido por intentar hacer lo que él mismo llama novelas sin ficción. No estoy hablando de otro que de Javier Cercas, que podréis coger cualquiera de sus novelas y a la vez que podéis comprobar que su intrahistoria es siempre la misma, es decir, siempre habla de héroes o su reverso tenebroso, villanos, también podréis comprobar que pretende fijar la realidad en sus páginas. Desde Anatomía de un instante, que pretende fijar a través de tres personajes el golpe de estado del 23F, pasando por el que me parece a mí el ejemplo más válido en este sentido, de El impostor, que narra la historia de un impostor, Enric Marco, un tipo que estuvo viviendo muchos años contando historias de que había sobrevivido a el campo de Mauthausen hasta que aquello se destapó. Bueno, y ya para ir acabando, dejadme que os diga que hay una cosa que me encanta ver en las novelas, que es de donde el autor ha sacado
el título de su novela. Y para acabar con esta reseña un poco sui generis, quiero leeros una de las frases de esta maravillosa novela sin ficción o de este reportaje periodístico extendido o simplemente de esta pieza de literatura que merece la pena que leáis. Aquí voy. Deberían haber visto a Dios y en su lugar habían visto, adoptando los rasgos de su Hijo bien amado, a aquel a quien la Biblia llama Satán, es decir, al adversario. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy, esta segunda videoreseña de este canal. Espero que os haya gustado y que si es así, le deis al like, que además lo compartáis con vuestros colegas si es que os ha molado y que, bueno, si me queréis dejar cualquier comentario, yo estaré encantado de contestarlo. Ahora, eso sí, para saber cuándo publico el próximo vídeo, dadle a la campanilla y así no tendréis que sufrir mis gilipolleces. Yo os dejo aquí y como siempre, os deseo un felicísimo día y os mando un besazo enorme. ¡Mua! Ah, que os preguntabais qué pasó con Jean-Claude Roman. Bueno, básicamente después de 26 años en la cárcel, creo que fue el 2019, si no me equivoco, que salió y ahora vive recluido en una especie de monasterio en el que él dice que quiere expiar sus culpas. Mm, ¿Ha encontrado a Dios?